Muy buenas tardes. A continuación, les voy a presentar la exposición del libro La masacre del Tigre, un silencio que encontró su voz. Exposición a cargo de Vanessa Ramos. El departamento del Putumayo se encuentra ubicado al suroccidente de Colombia. Limita al norte con Caquetá, por el oriente con Amazonas, al sur con las repúblicas de Ecuador y Perú, y al occidente con los departamentos de Cauca y Nariño. El Valle del Guamués es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Putumayo. Toma su nombre del gran río Guamués. El municipio está dividido en 80 veredas y 3 corregimientos, identificados con los siguientes nombres: El Tigre, El Placer y La Hormiga. Este último es la cabecera municipal. El Bajo Putumayo se ha caracterizado como zonas de mayor concentración del conflicto armado y el narcotráfico. En el Bajo Putumayo se encuentran los siguientes municipios: Valle del Guamués, Orito, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Seguimos con los principales procesos en la configuración territorial del Putumayo. Tenemos desde el año 1900 hasta el año 2006. Empezamos con el año 1900 a 1946. Este se le llamó el periodo de expediciones. ¿Por qué? Porque empezó la recomposición territorial y étnica de la región. Con esto se dio la ampliación de la frontera agrícola, ya que empezó a incursionar la quinoa y el caucho. Del año 1946 a 1962 se le conoció como la época de la violencia, ya que pues empezó a haber mucha violencia política. Esto fue el resultado de la confrontación entre los partidos liberal y conservador del país. Del año 1963 a 1976 empezó la fiebre petrolera, ya que el Estado da en concesión a dos empresas estadounidenses, pues, muy grandes, ¿no? 940.000 hectáreas para la explotación de petróleo. Del año 1977 a 1987 se le conoce como la llegada de la coca. ¿Qué pasó en estos años? Empezó a llegar la guerrilla, grupos como el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, el M-19, el ELN y las FARC. Y también fue la entrada de la primera generación de paramilitares asociados al narcotráfico, grupos conocidos como combos y macetos. Y en el año 1988 a 2006 fueron las medidas estatales para el control del narcotráfico y la guerrilla. Bueno, hubieron muchas movilizaciones campesinas en contra de los procesos de fumigación aérea en los cultivos de coca. También fue la entrada de la segunda generación de paramilitares, más conocidos como Bloque Sur de Putumayo de las AUC. Seguimos con los grupos guerrilleros en este departamento. Los grupos guerrilleros en Putumayo aparecen en los años 80 con el movimiento M-19. Este se asentó en los municipios de Mocoa y Villagarzón desde el año 1980. Fue en marzo de 1981 cuando este movimiento llevó a cabo su primera incursión guerrillera con la toma de Mocoa. En la presencia de este movimiento guerrillero que abandona la lucha armada en 1990, pues fue poco significativo en la región, ya que no causó gran impacto. En 1983, el EPL crea el Frente Aldemar Londoño. Esta organización guerrillera logró tener un impacto mucho mayor que el M-19 en la región. Su existencia se prolongó hasta el año 1991. Y en ese mismo año renunciaron a la lucha armada y ellos se incorporaron a la sociedad civil. Por último, tenemos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocido como las FARC. Estas empezaron a hacer presencia en el departamento de Putumayo a mediados de los años 80. El Frente 48 y el Frente 32
Cubriría pues el área que compete al río Caquetá, Puerto Guzmán, Santa Lucía, Puerto Limón y, y el Alto Río Putumayo. Aunque fue el último grupo guerrillero que incursionó en el departamento, fue el único que pudo insertarse de manera duradera en este departamento. Sobre las 11 de la noche del 9 de enero del 99, aproximadamente 150 paramilitares del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, irrumpieron en el territorio de la Inspección de Policía El Tigre Putumayo, bajo la amenaza de exterminar a auxiliares de la guerrilla, guerrilleros y milicianos. Ellos decían que confrontar a la guerrilla y recuperar territorios donde éstas habían conformado gobiernos paralelos era su misión. Asesinatos, desaparición forzada de hombres fueron algunos hechos ocurridos. La cifra oficial de personas asesinadas en esta masacre es de 28. Todos fueron hombres, niños y ancianos, mientras que se habla de un número de 14 desaparecidos. Según relatos, esa noche ellos masacraron a la gente con machetes, cuchillos, hachas y pistolas. Los descuartizaban y los echaban al río. Fue a través de una selección indiscriminada que estas personas determinaban quitar vidas o dejarlos vivir. Ser hombre, joven o campesino significó en esta masacre ser un estereotipo del enemigo, suficiente para desplegar sobre estos sujetos actos de violencia y humillación. Se turnaban para matar, cada uno escogía de sus víctimas, cada cual tenía su forma de matar, su manera de hacerlo. Solo hasta el momento en que los paramilitares empiezan a escribir en las paredes de algunas casas AUC presentes, entre comillas, o por los brazaletes de alguno de los perpetradores de la misma insignia AUC, los pobladores de este sector reconocieron que se trataba de este grupo armado. La idea inicial de los pobladores, según testigos de esta masacre, era que este grupo de hombres pertenecía al Ejército Nacional. A continuación, les voy a presentar un relato de uno de los testigos de aquella fatal noche. Dice así, abro comillas, yo le puedo decir que solo llegaron, no sé cuántos fueron. A los que estábamos trabajando aquí nos dieron la orden de tirarnos al suelo boca abajo. Los vamos a matar por guerrilleros, nos decían. En ese momento, ellos se entretuvieron y yo me tiré al caño. Yo solo corrí y los demás quedaron ahí. Yo amanecí en el monte y al otro día, cuando regresé a casa, todos mis amigos estaban muertos. En este mapa podemos evidenciar todas las masacres ocurridas en el departamento del Putumayo durante el año 1999. El 9 de enero del 99, como ya lo mencioné, se presentó la primera masacre del Tigre, lo cual generó un desplazamiento de población. Esta misma práctica se siguió repitiendo durante todo ese año, hasta la última masacre que fue el 7 de noviembre del 99, dejando un saldo de 29 víctimas. En total, durante todo ese año, fueron 85 el número de víctimas. Fuerza Pública, o sea, el Ejército y la Policía Nacional, ha tenido una trayectoria particular en el departamento del Putumayo. Comenzó en la primera mitad del siglo XX como protección de fronteras nacionales y posteriormente se enfocó a la protección de la explotación petrolera. La consolidación de la fuerza pública está claramente diferenciada entre dos zonas. La primera, el Alto Putumayo y los municipios de Mocoa y Leguízamo. La presencia de las fuerzas públicas se consolidó durante periodos anteriores a la emergencia de los cultivos de coca con usos narcotráficos, la inserción de las guerrillas y paramilitares. Y la segunda, en los municipios de Valle de Guamués, San Miguel, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Orito, o sea, Putumayo Bajo.
Este proceso se condensa inicialmente bajo el propósito de proteger y acompañar las empresas petroleras en su labor de explotación y de exploración. En la siguiente gráfica se puede evidenciar la tasa de homicidios en el departamento del Putumayo, desde el año 1986 hasta el año 2006. Se puede decir que el departamento del Putumayo ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia. Mediante esta gráfica se puede observar que las tasas de homicidio departamentales son superiores a la tasa nacional, especialmente entre los años de 1998 a 2000 y de ahí del año 2003 hasta el 2006. Siendo Valle del Guamués uno de los municipios que tiene pues la tasa más alta de homicidios. Si me lo permiten, quisiera presentarles un segundo relato. Y dice así: en El Tigre, a pesar de ser un caserío muy pequeño, se vivía en armonía y alegría. La juventud iba al río, se divertía. Los jóvenes y padres de familia organizaban campeonatos de fútbol. Las madres y las señoritas hacían barra. Se miraba que había alegría. Para ir concluyendo, en el año 2004, la Amnistía Internacional, que es un movimiento global presente en más de 150 países, el cual trabaja para que los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en el año 1948, y en otros tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, sean reconocidos y respetados. Esta amnistía sacó un informe señalando la colaboración de la Brigada 24 y de algunos agentes de la policía en los hechos. La presunta complicidad de la Brigada 24 se ha planteado por su inacción frente a la movilización de un grupo de aproximadamente 150 hombres armados pertenecientes a las AUC, el cual transitó la noche del 9 de enero de 1999 entre la vía Puerto Asís-La Hormiga. Por último, para concluir, les voy a dejar un breve resumen de lo sucedido. En el corregimiento El Tigre, el día 9 de enero de 1999, se produjo una incursión paramilitar, según los informes con la colaboración de la Brigada 24 y agentes de la policía. Al menos 28 personas fueron ejecutadas y 14 desaparecieron. Al parecer, algunas de las personas ejecutadas fueron sometidas previamente a tortura y mutilaciones de índole sexual. Entre las víctimas figuran desde niños y adolescentes hasta ancianas y mujeres embarazadas. Esta masacre marcó el comienzo de la ofensiva paramilitar en Putumayo, departamento que había estado bajo el control de las FARC. A raíz de estos hechos, aproximadamente 700 personas de este corregimiento y otras poblaciones cercanas se desplazaron por toda la región, huyendo. Inclusive se fueron hacia el vecino país, Ecuador. Espero esta exposición haya sido de todo su agrado y haya quedado muy claro. Muchísimas gracias.